Capítulo 1. Profecías mesiánicas del nacimiento y la vida de Jesús. 1.1 La profecía del nacimiento virginal. Isaías 7:14 de la mañana, Mateo 1:22 de la mañana -23. Contexto en el Antiguo Testamento. La profecía del nacimiento virginal de Jesús se encuentra en Isaías 7:14 de la mañana. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo se pronunció en un contexto histórico muy concreto. El rey Acaz de Judá estaba siendo amenazado por una coalición de reyes enemigos, y el profeta Isaías le dio esta profecía como una señal de que Dios estaba con ellos, prometiendo salvación. Aunque el contexto inmediato parecía ser la situación política de Judá, la profecía apunta a algo mucho mayor, la llegada del Mesías. El término, virgen, en hebreo, alma, puede referirse tanto a una joven mujer como a una virgen en el sentido técnico. Sin embargo, en la tradición cristiana, este versículo ha sido interpretado como una predicción directa del nacimiento milagroso de Jesús, basado en la traducción griega, Septuaginta, que usó la palabra partenos, que significa virgen. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, relata cómo María, una joven virgen, concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:22 de la mañana -23 dice: Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Heje aquí, la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Aquí, Mateo hace una conexión explícita entre la profecía de Isaías y el nacimiento de Jesús. El nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros, lo que subraya la encarnación divina en la figura de Cristo. Este cumplimiento es visto por los cristianos como uno de los pilares de la fe, ya que la concepción virginal confirma la divinidad y humanidad de Jesús. Análisis teológico. El nacimiento virginal es crucial para la doctrina cristiana, ya que subraya tanto la pureza de María como la naturaleza milagrosa del nacimiento de Jesús. La virginidad de María no solo enfatiza la intervención divina, sino que también conecta con temas de pureza y fidelidad presentes en toda la Escritura. Para muchos cristianos, esta profecía cumplida es una prueba de la soberanía de Dios y su capacidad de intervenir en la historia humana de manera milagrosa. 1.2 El nacimiento en Belén, Miqueas 5:2, Mateo 2:4-6. Contexto en el Antiguo Testamento. La profecía de Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas profetiza que de Belén, una pequeña y humilde ciudad, surgirá un líder poderoso, alguien que gobernará a Israel con autoridad eterna. Esta profecía es notable porque, en el tiempo de Miqueas, Belén no era una ciudad prominente. Sin embargo, estaba profundamente conectada con la historia de Israel, ya que era el lugar de nacimiento de David, el gran rey de Israel. Cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Mateo 2:4-6. Los magos, sabios del Oriente, buscan al rey de los judíos, y Herodes consulta a los principales sacerdotes y escribas sobre el lugar de nacimiento del Mesías. Ellos responden citando la profecía de Miqueas, diciendo que el Cristo debe nacer en Belén. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá.
porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. Jesús, al nacer en Belén, cumple esta profecía, confirmando que es el descendiente prometido de David y el Mesías esperado por Israel. Análisis teológico. El nacimiento de Jesús en Belén refuerza su conexión con la casa de David y su derecho al trono de Israel. Además, muestra cómo Dios utiliza lo humilde y lo insignificante para lograr grandes propósitos. Belén, una pequeña ciudad sin mucha importancia, se convierte en el epicentro del plan de redención. Para los cristianos, este cumplimiento destaca la precisión con la que Dios cumple sus promesas, sin importar lo improbable que parezcan. 1.3 El escape a Egipto, Oseas 11:1, Mateo 2:14 de la mañana -15. Contexto en el Antiguo Testamento. Oseas 11:1 dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En este contexto, Oseas está hablando de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, recordando el Éxodo. Dios llama a Israel, su hijo, fuera de la opresión para que pueda adorarle en libertad. Esta es una profecía que, en su sentido original, se refiere a la historia del pueblo de Israel. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 2:14 de la mañana -15, José, advertido en un sueño de la intención de Herodes de matar al niño Jesús, lleva a María y al niño a Egipto. Después de la muerte de Herodes, regresan, cumpliendo así la profecía de Oseas. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. A ti Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15 de la mañana, aunque la profecía en Oseas originalmente se refería a Israel, Mateo la aplica a Jesús, mostrando cómo Jesús, como el Hijo de Dios, recapitula la historia de Israel. Al igual que Israel fue llamado de Egipto, también lo fue Jesús. Análisis teológico. Este evento resalta cómo Jesús es visto como el cumplimiento de las esperanzas de Israel. Su vida refleja muchos de los acontecimientos clave de la historia del pueblo de Dios, demostrando que en él, la redención de Israel encuentra su consumación. Además, este cumplimiento subraya el papel protector de Dios sobre Jesús desde su infancia, mostrando que desde el principio su misión estaba asegurada. 1.4 La masacre de los inocentes, Jeremías 31:15, Mateo 2:17 de la mañana -18. Contexto en el Antiguo Testamento. Jeremías 31:15 dice: Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Este versículo originalmente describe el llanto de las madres de Israel durante el exilio babilónico, cuando sus hijos fueron llevados como cautivos o asesinados. Ramá era una ciudad cercana a Jerusalén y un lugar simbólico de dolor para el pueblo de Israel. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 2:16 de la mañana -18, Herodes, enfurecido porque los sabios no regresaron para informarle del paradero de Jesús, ordena la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Mateo cita a Jeremías, diciendo que el lamento de las madres de Belén cumple esta profecía. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación. Lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mateo 2:17 de la mañana -18, análisis teológico. El uso de esta profecía resalta la crueldad de Herodes y la tragedia que rodea los primeros años de la vida de Jesús.
al vincular este evento con el exilio de Israel. Mateo muestra que el sufrimiento y la opresión son parte de la historia de la redención, pero también que el consuelo y la restauración llegarán a través del Mesías. Capítulo 2. Profecías sobre el ministerio de Jesús 2.1 El ministerio en Galilea, Isaías 9 en 1-2, Mateo 4:13 de la mañana -16, contexto en el Antiguo Testamento. Isaías 9 en 1-2 profetiza lo siguiente. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Este pasaje en Isaías se encuentra en el contexto de una promesa de restauración para el pueblo de Israel. Las regiones de Zabulón y Neftalí, en Galilea, habían sufrido mucho bajo las invasiones y ocupaciones extranjeras. El profeta Isaías anuncia que aunque estas tierras han experimentado sufrimiento y oscuridad, una gran luz vendrá a ellos. Una señal de salvación y liberación. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 4:13 de la mañana -16, se narra que Jesús, después de escuchar que Juan el Bautista había sido encarcelado, se trasladó a vivir a Capernaum, una ciudad situada en la región de Zabulón y Neftalí, en Galilea. Mateo, al relatar este suceso, cita Isaías 9 en 1-2 como una profecía cumplida en el inicio del ministerio público de Jesús en esa región, a fin de que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:14 de la mañana -16. Análisis teológico. El ministerio de Jesús en Galilea no es una coincidencia geográfica, sino que está impregnado de significado profético. Galilea, una región mixta de judíos y gentiles, era un lugar de tinieblas espirituales, marginado tanto política como religiosamente. Al comenzar su ministerio aquí, Jesús trae la gran luz de la salvación no solo a los judíos, sino también a los gentiles, cumpliendo la promesa de Isaías. Esto marca el inicio de un ministerio inclusivo que extiende la gracia y la verdad de Dios a toda la humanidad. 2.2 El siervo sufriente, Isaías 53, Hechos 8:32 de la mañana -35, contexto en el Antiguo Testamento. Isaías 53 es uno de los capítulos más poderosos y proféticos del Antiguo Testamento, donde se describe al siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este capítulo describe con notable detalle el sufrimiento que el siervo del Señor, el Mesías, tendría que soportar para traer la redención al pueblo de Dios. Es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento y, para muchos cristianos, una profecía clara sobre la crucifixión de Jesús. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Uno de los cumplimientos más notables de Isaías 53 se encuentra en el relato de Hechos 8:32 de la mañana -35. El eunuco etíope, al leer Isaías 53, se pregunta de quién habla el profeta. Felipe, al ser guiado por el Espíritu Santo, se acerca al carruaje del eunuco y comienza a explicarle que este pasaje se refiere a Jesús.
Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hechos 8:32 de la mañana menos 33, Felipe proclama que Jesús es el cumplimiento de esta profecía, destacando cómo el sufrimiento de Cristo y su sacrificio en la cruz fueron predichos por Isaías. Análisis teológico. El capítulo 53 de Isaías es clave para la teología de la expiación en el cristianismo. El siervo sufriente lleva sobre sí los pecados del pueblo, es castigado en lugar de ellos. Y mediante su sacrificio trae sanidad y paz. Esta descripción encaja perfectamente con la interpretación cristiana de la crucifixión de Jesús. La cruz se convierte así en el lugar donde el pecado es enfrentado y vencido, y donde la justicia divina se satisface mediante el sacrificio perfecto del Mesías. 2.3 La enseñanza en parábolas. Salmo 78 en 2, Mateo 1:34 de la tarde menos 35. Contexto en el Antiguo Testamento. El Salmo 78 en 2 dice, abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Este salmo es una meditación histórica sobre cómo Dios ha interactuado con Israel, recordando los muchos actos de misericordia y juicio de Dios. Aquí, el salmista declara que la sabiduría se comunicará a través de parábolas, historias que encierran verdades profundas. Cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:34 de la tarde menos 35. Después de que Jesús enseña a las multitudes mediante parábolas, Mateo señala que esto cumple lo que fue dicho por el salmista en el Salmo 78. Todo esto habló Jesús en parábolas a la multitud. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumplís lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 1:34 de la tarde menos 35, Jesús usó parábolas como una herramienta central de su enseñanza, ocultando y revelando a la vez las verdades del reino de los cielos. Las parábolas invitaban a los oyentes a reflexionar y buscar la verdad espiritual que estaba detrás de las imágenes simples. Análisis teológico. El uso de parábolas por parte de Jesús es una forma de cumplir con las antiguas promesas de Dios de revelar misterios espirituales. Sin embargo, estas enseñanzas no eran accesibles para todos. Las parábolas cumplían una doble función. Revelaban el reino de Dios a los que tenían corazones dispuestos a escuchar, pero también ocultaban el mensaje a aquellos que no estaban dispuestos a aceptar las enseñanzas de Jesús. Esto refuerza la noción de que el conocimiento de Dios es un don, y que la revelación se da a quienes están preparados espiritualmente. 2.4 El rechazo de los líderes religiosos. Salmo 118 en 22, Mateo 9:42 de la noche. Contexto en el Antiguo Testamento. El Salmo 118 en 22 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En su contexto original, este versículo puede haber estado hablando del pueblo de Israel o de un rey particular que, aunque fue despreciado por otros, fue exaltado por Dios. La imagen de una piedra rechazada que se convierte en la piedra angular es una poderosa metáfora de la redención y la restauración. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Jesús cita este versículo en Mateo 9:42 de la noche, después de contar la parábola de los viñadores malvados, donde describe cómo los líderes religiosos rechazaron a los profetas enviados por Dios, y finalmente, al Hijo, que es Jesús mismo.
Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Mateo 9:42 de la noche, Jesús se identifica con la piedra rechazada por los constructores, es decir, los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de su rechazo, Él se convierte en la piedra angular del nuevo edificio de la fe. Análisis teológico. El rechazo de Jesús por parte de los líderes religiosos de Israel y su eventual crucifixión pueden haber parecido una derrota en ese momento. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, este aparente fracaso es en realidad parte del plan redentor de Dios. La piedra rechazada no solo se convierte en la piedra angular, sino que también sostiene todo el edificio de la nueva creación de Dios, que es la Iglesia. La cita de este salmo en el Nuevo Testamento subraya el misterio de la redención, donde la muerte conduce a la vida y el rechazo a la exaltación. Capítulo 3. Profecías sobre la muerte y resurrección de Jesús. 3.1 La traición de Jesús por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12 de la mañana menos 13. Mateo 26 en 14:16, 27 en 3 menos 10, contexto en el Antiguo Testamento, en Zacarías 11:12 de la mañana menos 13. El profeta dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. En este pasaje, Zacarías está hablando en un contexto simbólico, asumiendo el papel de un pastor rechazado por su pueblo. El pago de 30 piezas de plata era el precio que el pueblo estaba dispuesto a ofrecer por el servicio de su pastor. Un precio que Dios considera despreciable. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Este pasaje se cumple cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. La misma cantidad mencionada en Zacarías. En Mateo 26 en 14-16, se narra cómo Judas fue a los principales sacerdotes y acordó traicionar a Jesús por esa suma de dinero. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26 en 14-15, más adelante. Cuando Judas se arrepiente de su traición, devuelve las piezas de plata a los sacerdotes, y éstas se utilizan para comprar el campo del alfarero, cumpliendo así también Zacarías 11:13 de la mañana. Análisis teológico. La traición de Jesús por 30 piezas de plata subraya el desprecio que tanto Judas como los líderes religiosos tenían por la vida de Jesús. El precio simboliza lo poco que valoraban al Mesías, y, sin embargo, esta traición es parte del plan redentor de Dios. La conexión con Zacarías muestra cómo la historia de la traición del pueblo a su pastor es un patrón que se repite en la traición de Judas. Dios, en su sabiduría, utiliza incluso este acto vil para llevar a cabo su propósito de salvación. 3.2 La crucifixión y el sufrimiento. Salmo 22, Juan 7:23 de la noche menos 24, contexto en el Antiguo Testamento. El Salmo 22 es uno de los textos más explícitamente proféticos sobre la crucifixión de Jesús. David, el autor, describe su propia angustia. Pero sus palabras también prefiguran con notable detalle el sufrimiento del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Corchete que abre, corchete que cierra. Como agua soy derramado, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22 en 1, 14, 18, este salmo, aunque escrito por David en un contexto de sufrimiento personal, se entiende tradicionalmente como una profecía que apunta a los sufrimientos del Mesías. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el relato de la crucifixión de Jesús, el Salmo 22 encuentra un cumplimiento notable. Jesús mismo cita el versículo inicial del Salmo cuando está colgado en la cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 en 46. Además, los soldados que crucificaron a Jesús echaron suertes sobre sus vestiduras, cumpliendo literalmente el versículo 18 del Salmo 22. Los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Juan 7:23 de la noche menos 24, análisis teológico. El Salmo 22 ofrece una ventana profunda al sufrimiento de Jesús, mostrando que su muerte no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino. Las palabras de angustia y abandono expresadas por Jesús en la cruz no solo reflejan su dolor físico, sino también su separación momentánea del Padre al cargar con los pecados del mundo. La descripción precisa de la crucifixión siglos antes de que este método de ejecución fuera común, es vista como una señal del control soberano de Dios sobre los eventos redentores. 3.3 La muerte del Cordero de Dios, Éxodo 12, Juan 1:29 de la mañana, contexto en el Antiguo Testamento. En Éxodo 12, se narra la institución de la Pascua, donde Dios ordena a los israelitas que sacrifiquen un cordero sin defecto y marquen los dinteles de sus casas con su sangre para que el ángel de la muerte pase de largo y no mate a sus primogénitos. Este cordero pascual se convirtió en un símbolo central de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Cada año, los judíos celebraban la Pascua, recordando cómo la sangre del Cordero los salvó de la muerte. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista reconoce en Jesús al cumplimiento de esta figura cuando lo señala y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 de la mañana, Jesús es identificado como el Cordero Pascual definitivo. Su muerte en la cruz ocurre durante la celebración de la Pascua judía, y su sangre es vista como el medio por el cual los creyentes son salvados del pecado y la muerte eterna. Análisis teológico. La muerte de Jesús como el Cordero de Dios es fundamental para la doctrina de la expiación en el cristianismo. Así como el Cordero Pascual en Éxodo salvó a los israelitas de la muerte física, Jesús, el Cordero sin mancha, salva a la humanidad de la muerte espiritual. Su sacrificio es visto como la culminación del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que solo podía ofrecer redención temporal. Jesús, en cambio, ofrece una redención eterna mediante su sangre. 3.4 Ninguno de sus huesos será quebrado. Éxodo 12:46 del día, Juan 7:31 de la noche menos 36. Contexto en el Antiguo Testamento. En Éxodo 12:46 del día, Dios da instrucciones sobre el Cordero Pascual, diciendo: No quebraréis hueso suyo. Esta instrucción era una señal de la perfección del sacrificio y la preservación del cuerpo del Cordero Pascual. El mismo principio se repite en Números 9:12 de la mañana y en el Salmo 34 en 20, donde se afirma:
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Durante la crucifixión, los soldados romanos solían quebrar las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. Por lo que no le quebraron las piernas. En lugar de eso, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. Heno será quebrado hueso suyo. Juan 7:36 de la noche. Este hecho es un cumplimiento directo de las instrucciones sobre el Cordero Pascual en Éxodo. Mostrando que Jesús es el Cordero perfecto cuyo sacrificio no fue imperfecto ni incompleto. Análisis teológico. El hecho de que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado subraya la perfección de su sacrificio. Como el Cordero de Dios, Jesús cumplió todas las exigencias del sacrificio perfecto. Tal como el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Además, este detalle muestra que incluso los aspectos más pequeños de la crucifixión estaban bajo el control soberano de Dios. No se trató de un evento accidental, sino del cumplimiento preciso de las Escrituras. 3.5 La resurrección de Jesús, Salmo 4:10 de la tarde, Hechos 2:25 de la mañana -31, contexto en el Antiguo Testamento. El Salmo 4:10 de la tarde dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En este salmo, David expresa su confianza en que Dios no lo abandonará a la muerte ni permitirá que su cuerpo vea la corrupción. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. El cumplimiento de este salmo se encuentra en la resurrección de Jesús. En el día de Pentecostés, Pedro cita el Salmo 16 durante su discurso a la multitud, aplicándolo directamente a Jesús. En Hechos 2:25 de la mañana -31, Pedro explica que David, al escribir este salmo, hablaba proféticamente, no de sí mismo, sino del Mesías, que resucitaría de entre los muertos. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:25 de la mañana. 27. Pedro señala que David murió y fue sepultado, y su tumba aún estaba allí, pero que Jesús, a diferencia de David, fue resucitado por Dios, cumpliendo así esta profecía. Análisis teológico. La resurrección de Jesús es el eje central de la fe cristiana, y el Salmo 16 se ve como una profecía clave que predice este evento crucial. La afirmación de que Jesús no verá corrupción subraya la naturaleza única de su resurrección, mientras que los cuerpos humanos normalmente se descomponen después de la muerte. El cuerpo de Jesús no lo hizo. Su resurrección confirma su identidad como el Hijo de Dios y asegura la victoria sobre el pecado y la muerte. Además, esta promesa también ofrece esperanza a los creyentes, quienes, a través de la fe en Cristo, compartirán en su resurrección. 3.6 Ascensión y glorificación del Mesías, Salmo 68 en 18, Efesios 4 en 7-10. Contexto en el Antiguo Testamento. El Salmo 68 en 18 dice: Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Este salmo celebra las victorias de Dios y su ascenso triunfal sobre sus enemigos. Aunque, en su contexto original, el salmo probablemente hacía referencia a la celebración de una victoria militar o una procesión del Arca del Pacto. Se entendía en términos más amplios como un símbolo de la victoria divina definitiva sobre el mal. Cumplimiento en el Nuevo Testamento.
El apóstol Pablo interpreta este versículo en Efesios 4 en 7-10 como una profecía sobre la ascensión de Jesús al cielo después de su resurrección. Jesús, al ascender a lo alto, no solo lleva cautiva la cautividad, la victoria sobre la muerte y el pecado, sino que también da dones espirituales a su iglesia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Corchete que abre, corchete que cierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4 en 8-10, análisis teológico. La ascensión de Jesús es un evento clave que marca su exaltación a la diestra del Padre y el comienzo de su reinado celestial. Esta profecía del Salmo 68 no solo habla de la victoria de Dios sobre sus enemigos, sino que también prefigura cómo Jesús comparte los frutos de su victoria con su pueblo mediante el derramamiento del Espíritu Santo y el otorgamiento de dones espirituales. La ascensión es una señal de que Jesús ha completado su misión en la tierra y ahora intercede por los creyentes desde su lugar de gloria. 3.7 El Hijo del Hombre en gloria, Daniel 7:13 de la mañana-14, Mateo 26 en 64, contexto en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:13 de la mañana-14. El profeta tiene una visión donde ve a uno como hijo de hombre, que viene con las nubes del cielo, y se le da dominio, gloria y un reino eterno. Miraba yo en la visión de la noche. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Este pasaje en Daniel es una de las profecías mesiánicas más poderosas y está lleno de imágenes de la venida del Mesías como un rey glorioso y victorioso. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Durante su juicio ante el Sanedrín, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, y cita esta visión de Daniel como una profecía que se cumpliría en él. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26 en 64, aquí. Jesús confirma que Él es el Hijo del Hombre de la visión de Daniel y que un día vendrá en gloria para juzgar a las naciones. Análisis teológico. Esta declaración de Jesús durante su juicio ante el Sanedrín es un poderoso testimonio de su identidad mesiánica. Al citar Daniel 7, Jesús se identifica como el Rey divino que recibirá un reino eterno. Esto fue una afirmación directa de su divinidad y su rol como el juez y redentor del mundo. El título, Hijo del Hombre, que aparece frecuentemente en los Evangelios, refleja no solo la humanidad de Jesús, sino también su autoridad divina, según lo revelado en esta visión profética. Este es el final del capítulo 3. Donde se ha explorado en profundidad las profecías sobre la muerte y resurrección de Jesús, desde su traición hasta su glorificación. Cada profecía, desde los escritos de Zacarías, Isaías, los Salmos y Daniel, muestra cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús fueron planeadas desde el principio, confirmando la soberanía de Dios sobre la historia y la centralidad de Cristo en el plan de redención. Capítulo 4. Profecías sobre la expansión del reino de Dios y la inclusión de los gentiles. Este capítulo se centrará en las profecías del Antiguo Testamento que predicen la expansión del reino de Dios más allá de Israel, incluyendo a los gentiles. A lo largo de la Biblia, desde los profetas hasta los Salmos,
encontramos referencias sobre la bendición de todas las naciones a través del Mesías, y en el Nuevo Testamento. Estas promesas encuentran su cumplimiento en la misión de Cristo y sus apóstoles. 4.1 La promesa a Abraham. Todas las naciones serán bendecidas. Génesis 12:3, Gálatas 3:8. Contexto en el Antiguo Testamento. En Génesis 12:3, Dios hace una promesa fundamental a Abraham, el patriarca de Israel. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se repite varias veces a lo largo de la vida de Abraham y de sus descendientes. Génesis 10:18 de la noche, 26:4. Y es clave para la comprensión del plan de Dios. Aunque Abraham es el padre de la nación de Israel, la promesa no se limita a los descendientes de Israel, en cambio, apunta a una bendición universal que alcanzará a todas las naciones. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Gálatas 3:8 interpreta esta promesa como el anuncio previo del Evangelio. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Para Pablo, esta promesa encuentra su cumplimiento en Cristo, ya que, a través de él, las bendiciones de la salvación y el pacto con Dios se extienden a todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. Los que ponen su fe en Cristo se convierten en hijos de Abraham y herederos de la promesa. Gálatas 3:29 de la mañana. Análisis teológico. La promesa hecha a Abraham es el fundamento de la misión universal del Evangelio. A través de Jesús, la bendición prometida a las naciones no es solo una prosperidad material, sino la redención espiritual y la adopción en la familia de Dios. Este cumplimiento no se limita a un pueblo étnico, sino que abarca a todas las naciones, cumpliendo la visión de Dios de un reino global donde todas las personas, de todas las culturas y lenguas, son reconciliadas con Él. 4.2 El siervo sufriente traerá justicia a las naciones. Isaías 42 en 1-6, Mateo 12:15 del día -21. Contexto en el Antiguo Testamento. En Isaías 42 en 1-6, el profeta describe al siervo del Señor, una figura mesiánica que no solo restaurará a Israel, sino que será luz para las naciones. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo. Por luz de las naciones. Este pasaje es el primero de los llamados Cánticos del Siervo, en Isaías, y anticipa a un siervo del Señor que tendrá una misión de alcance global. Aunque comienza con el pueblo de Israel, su propósito final es traer justicia y salvación a todas las naciones. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Mateo 12:15 del día -21. El evangelista identifica a Jesús como el siervo de Isaías, pero Jesús, sabiéndolo, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumplis lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. Mateo 12:15 del día -18, Jesús cumple esta profecía a través de su ministerio de sanidad, predicación y misericordia. A lo largo de los evangelios, vemos que su misión es tanto para los judíos como para los gentiles, y después de su resurrección,
encomienda a sus discípulos la tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones. Mateo 28:19. Análisis teológico. Isaías 42 anticipa la misión global del Mesías, quien no solo traerá justicia y redención a Israel, sino que también será una luz para todas las naciones. En Jesús, esta profecía se cumple perfectamente. A través de su vida, muerte y resurrección, inaugura un reino inclusivo donde todos, sin distinción de raza o nacionalidad, pueden ser reconciliados con Dios. El hecho de que los gentiles sean incluidos en este plan muestra la amplitud del amor de Dios y su deseo de redimir a toda la humanidad. 4.3 La invitación a los gentiles a la casa de Dios. Isaías 56 en 6-8, Hechos 10:34 de la mañana -35, contexto en el Antiguo Testamento. Isaías 56 en 6-8 es una profecía que extiende la promesa de bendición incluso a los extranjeros que se unen al Señor, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje es revolucionario en su contexto, ya que anticipa la inclusión de los gentiles en la adoración y comunión con Dios. En un tiempo donde la separación entre judíos y no judíos era muy marcada. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Este pasaje se cumple notablemente en el ministerio de Pedro. Específicamente en Hechos 10, cuando Dios le revela que el Evangelio también es para los gentiles. Después de una visión donde Dios le dice que no debe llamar impuro lo que él ha limpiado. Pedro predica a la casa del centurión Cornelio, un gentil, y proclama. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34 de la mañana -35, aquí vemos el cumplimiento de la visión de Isaías de una casa de oración para todos los pueblos. Ya que el Evangelio de Jesús es proclamado y recibido por los gentiles. Análisis teológico. Isaías 56 es una promesa de inclusión, no solo para Israel, sino para todos los pueblos del mundo. La inclusión de los gentiles en la fe en Cristo representa el cumplimiento de esta visión profética. La iglesia primitiva luchó inicialmente con la idea de que el Evangelio era para todos. Pero Dios reveló claramente a Pedro, Pablo y otros líderes que el plan de salvación abarcaba a todos los pueblos, rompiendo las barreras étnicas y culturales. Este pasaje muestra el corazón de Dios por la unidad y la reconciliación de toda la humanidad en un solo pueblo bajo su reino. 4.4 Los gentiles buscarán al Mesías. Isaías 11:10 de la mañana, Romanos 3:12 de la tarde. Contexto en el Antiguo Testamento. En Isaías 11:10 de la mañana, el profeta describe un tiempo futuro cuando el Mesías, descendiente de David, será una señal para las naciones. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Y su habitación será gloriosa. Este pasaje es parte de la profecía mesiánica sobre el retoño de Isaí, que traerá justicia y paz. La mención de que los gentiles buscarán al Mesías es una anticipación de la expansión del reino de Dios más allá de Israel. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Romanos 3:12 de la tarde. Pablo cita este versículo de Isaías como una prueba de que el plan de Dios siempre ha sido incluir a los gentiles en su pueblo. Y otra vez dice Isaías,
estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Para Pablo, esta profecía se cumple en la misión del Evangelio a los gentiles, que ahora pueden participar en las promesas de Dios a través de Cristo. Análisis teológico. Isaías 11:10 de la mañana prefigura el hecho de que el Mesías sería una figura global, no limitada solo a la nación de Israel. Este pasaje refleja la naturaleza universal del reino de Dios, donde personas de todas las naciones buscarían y seguirían al Mesías. Pablo reconoce que en Cristo, la esperanza de los gentiles se cumple, ya que Jesús no solo reina sobre Israel, sino que es el Salvador de todas las naciones. Esta inclusión de los gentiles no fue un cambio repentino, sino parte del plan de redención desde el principio, como lo indicaron los profetas. La misión de la Iglesia primitiva de llevar el Evangelio a todas las naciones refleja esta promesa profética. 4.5 El banquete para todas las naciones. Isaías 25 en 6-9, Lucas 2:15 de la tarde -24. Contexto en el Antiguo Testamento, en Isaías 25 en 6-9. El profeta habla de un banquete mesiánico que Dios preparará para todas las naciones en el monte de Sión. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Este pasaje describe una imagen de salvación universal y celebración. No es solo una promesa de restauración para Israel, sino una visión de redención para todas las naciones, culminando en un tiempo donde la muerte será destruida, y Dios traerá consuelo a su pueblo. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Lucas 2:15 de la tarde -24. Jesús utiliza la imagen de un banquete en su parábola del gran banquete. En esta historia, el maestro invita a muchos a su banquete, pero muchos de los invitados originales rechazan la invitación. Entonces, el maestro envía a sus siervos a traer a los pobres, los cojos, los ciegos y, finalmente, a los caminos y cercas, invitando a todos, sin importar su posición o trasfondo. Esta parábola ilustra cómo la invitación de Dios se extiende más allá de Israel para incluir a los gentiles, aquellos que no estaban inicialmente invitados, pero que ahora pueden participar en el banquete del reino de Dios. Análisis teológico. El banquete en Isaías 25 es una poderosa metáfora de la redención y el gozo eterno que Dios promete a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta imagen para ilustrar el alcance inclusivo de la salvación. Aquellos que inicialmente fueron invitados, representando a Israel, pueden rechazar la invitación. Pero la misericordia de Dios no se limita a un grupo. En su amor, Dios extiende la invitación a todos, incluidos los gentiles, que son acogidos en su banquete celestial. Este cumplimiento revela el corazón de Dios para la inclusión de todos en su plan redentor. 4.6 La luz para las naciones. Isaías 49 en 6, Hechos 1:47 de la tarde, contexto en el Antiguo Testamento. En Isaías 49 en 6. Dios habla a su siervo, el Mesías, y le da una misión más amplia que solo restaurar a Israel. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta profecía subraya que el Mesías no solo salvará a Israel, sino que su misión será global, trayendo luz y salvación a todas las naciones. Cumplimiento en el Nuevo Testamento.
En Hechos 1:47 de la tarde, Pablo y Bernabé citan esta profecía en su ministerio a los gentiles, explicando que Dios les ha dado una misión similar a la del siervo de Isaías. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí, Pablo aplica esta misión mesiánica a la Iglesia y su tarea de llevar el Evangelio a los gentiles. El cumplimiento de esta profecía se ve en la expansión global del Evangelio. Comenzando con el ministerio de los apóstoles y continuando a lo largo de la historia de la Iglesia. Análisis teológico. Isaías 49:6 revela que la misión del Mesías es mucho más grande que solo la restauración de Israel. Desde el principio, el plan de Dios fue la salvación de todas las naciones. La Iglesia, en su misión de evangelización, participa en el cumplimiento de esta profecía, llevando la luz de Cristo a todo el mundo. El hecho de que Pablo y Bernabé aplicaran esta profecía a su ministerio entre los gentiles demuestra que entendían su papel en el plan redentor global de Dios. Esta misión sigue vigente hoy, ya que la Iglesia continúa llevando el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra. 4.7 La inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Amós 9:11 de la mañana -12. Hechos 3:13 de la tarde -18, contexto en el Antiguo Testamento. En Amós 9:11 de la mañana -12, el profeta habla de la restauración futura del tabernáculo caído de David, y menciona que los gentiles también buscarán al Señor en ese tiempo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Este pasaje promete la restauración del reino davídico y, sorprendentemente, incluye a las naciones gentiles en esta restauración, señalando que buscarán al Señor junto con Israel. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Este pasaje se cita en Hechos 15 durante el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles debaten si los gentiles necesitan seguir la ley de Moisés para ser salvos. Santiago, el líder de la Iglesia en Jerusalén, cita a Amós 9 como prueba de que los gentiles están destinados a ser incluidos en el pueblo de Dios. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos 3:15 de la tarde -17. El concilio concluye que los gentiles no necesitan seguir la ley de Moisés para ser salvos, ya que Dios ya había predicho su inclusión en el pueblo de Dios. Análisis teológico. Amós 9 predice la restauración del reino de David. Pero lo que es más significativo es que esta restauración incluye a los gentiles, que buscarán al Señor. En el Concilio de Jerusalén, los líderes de la Iglesia reconocen que esta profecía se está cumpliendo a través de la fe de los gentiles en Cristo. La decisión de no imponer la ley mosaica a los gentiles refleja el reconocimiento de que la salvación es por gracia, y no por las obras de la ley, y que el reino de Dios es inclusivo, abarcando a todas las naciones. Conclusión del capítulo 4. La promesa de un reino universal. Las profecías del Antiguo Testamento no solo apuntaban a un Mesías que redimiría a Israel, sino que prefiguraban un reino que incluiría a todas las naciones. En Cristo, estas promesas se cumplen a través de su obra redentora y la expansión de su reino. El Nuevo Testamento muestra claramente que la salvación no es solo para los judíos, sino también para los gentiles,
cumpliendo la visión de los profetas. El reino de Dios es un reino universal, y la inclusión de los gentiles es una muestra del amor y el plan global de Dios. Dale like y suscríbete.